Bienvenidos al podcast de Resistencia. El día de hoy venimos con un nuevo episodio para ustedes, que son el diezmo y las ofrendas. ¿Será una obligación o algo que hay que hacer? El día de hoy estamos con Josías, Christopher y Mayerly. Estamos activos. Hi. Adiós. ¿Cómo están con el tema de hoy? Ah, ¿Cómo que adiós? Hola. ¿Cuál es el tema de hoy? Diezmos y ofrendas, obligación Y ofrenda. o compromiso. Ok, ¿y qué tenemos con eso? Está interesante eso y que hay gente que no quieren ofrendar. Que quieren diezmar. Sí. O si ya se va allá de una vez, Ajá. al punto. Esos que no ofrendan tienen que darle a papá para que papá le siga dando, porque ellos se basan en que no, a Dios no necesita nada. Eso es una forma de agradecimiento. Sí, porque realmente cuando hablamos de diezmo y ofrenda, es como un modo de sacrificio donde uno se desprende de algo que uno piensa de que como que, Dios lo necesita, pero es como tú te estás probando a ti mismo. Porque realmente Dios no necesita nada de nosotros, Nada. sino Él nos lo entregó todo a nosotros. O, al revés, nosotros necesitamos de él. Y Exactamente. hay En par de gente verdad. que cuando ven un par de pesos ya sueltan a todo el mundo en banda, hasta a Dios. En verdad Dios multiplica de acuerdo al corazón, como damos. Así Sí. es. Pero ustedes saben que el Antiguo Testamento y el Nuevo como que se contradicen en esa parte de las ofrendas y el diezmo. Sí, porque antes era como, sí, obligatorio, sino como que Dios le mataba o algo así. No sé, pero No, En el Antiguo Testamento habla sobre que el diezmo era algo obligatorio, mientras que en el Nuevo Testamento lo dice algo que hay que hacerlo por gracia, no por obligación. Sí, porque en el Nuevo Testamento están los fariseos que ofrendaban mucho, pero lo hacían como con orgullo de que, somos los mejores, estamos ofrendando y mucho. antes había que hacerlo como vestido de lino, tú tienes que tener un efod, etcétera, etcétera. sí. Bueno, para abundar en el tema, cuando hablamos de diezmo, por ejemplo, cuando hablamos de diezmo, estamos hablando de lo que es darle un 10% de nuestro ingreso, de todo lo que nos entra, dárselo a Dios. Eso es lo que significa el diezmo. En la Biblia aparece en Génesis 14. Aparece por primera vez la palabra diezmo cuando Abraham vino de una guerra donde él venció. Entonces dice la palabra que cuando él, de todo lo que él recolectó, de toda lo que le quitó al otro pueblo, le entregó un 10% de todo eso a Melquisedec. Melquisedec en aquel entonces era el rey y sacerdote de una ciudad que se llamaba Salem. Entonces él lo hizo en forma de agradecimiento, en forma de gratitud, porque Dios le dio la victoria de esa batalla. Él le devolvió como en gratitud ese 10% a Melquisedec. Melquisedec dice que la genealogía de Melquisedec no se conoce. Melquisedec no se sabe de dónde viene, pero tampoco dice que su genealogía no tiene fin. O sea, no se sabe nada de él. Y es un punto bien interesante ahí, porque Jesucristo dice que Melquisedec viene representando lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es el sacerdote por excelencia de nosotros. Y como Melquisedec era rey y sacerdote, y Jesús es rey y sacerdote, como lo dice en Apocalipsis, y Melquisedec venía siendo como esa representación de Jesús. Por eso, teológicamente hablando, hay en la teología, interpretan de esta forma el por qué hoy en día el diezmo sigue siendo obligatorio, en el sentido de que como en Hebreos habla del sacerdocio de Melquisedec y dice que el sacerdocio de Melquisedec era igual al de Jesús,
Y a la primera persona que se le entregan los diezmos es a Melquisedec. De ahí viene el que nosotros, como vivimos bajo el sacerdocio de Jesucristo, y a Melquisedec fue la primera persona que se le entregó los diezmos. Entonces, por eso nosotros debemos de seguir diezmando, porque estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo. Y como Melquisedec viene siendo la representación de Jesús en el antiguo pacto, por eso siguen activo lo que es el diezmo. Estoy hablando de que eso es una parte teológica que se ha interpretado, aunque hay varias enseñanzas teológicas de diferentes puntos. Ese es un punto bien interesante porque mucha gente sabemos que hoy en día dicen que el diezmal no es obligatorio, porque como dijo Marco, vivimos bajo la gracia, y como estamos bajo la gracia, ya no vivimos por la ley. Y en el Antiguo Testamento el diezmo era ley, porque cuando volvemos atrás al antiguo pacto, cuando Dios le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, eran 12 tribus. A las 12 tribus, a 11 de esa tribu se le entregaron la tierra por heredad. Pero dice que al pueblo, a los levitas, a ese pueblo de levitas, que era lo que tenían que velar por el cuidado del templo, del tabernáculo, que se iban a dedicar a Dios, al sacerdocio, de generación en generación, esa era su heredad, cuidar el templo de Dios. Entonces dice que como ellos no recibieron una heredad, una tierra en la cual ellos iban a producir frutos, que se iban a beneficiar, ahí entonces se le impuso al pueblo, al que se le entregó la tierra, que tenían que dar el 10% de todo lo que ellos, habían diferentes diezmos, pero estoy hablando del que más conocemos. Se le impuso que tenían que dar un 10% a los levitas porque ellos no tenían forma de producir ni de cómo sostenerse. Y ese 10% para los levitas y el 10% para el templo como tal. Porque a todos se le entregó algo, pero a los levitas no se le entregó la tierra, sino que ellos tenían que sobrevivir por aquellas personas que sí recibieron su herencia, o sea, la tierra prometida. O sea, que estamos hablando de los principios del diezmo. Y por eso es una de las cosas por las que muchísimas personas dicen hoy en día que ya el diezmo no está vigente, porque el diezmo era para sostener a los sacerdotes, a mantener y sostener el templo, pero que era en Israel, no en lo que vivimos en la actualidad, que es muy diferente. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Está vigente el diezmo hoy en día o no? Sí está vigente en una gran parte de la vida cristiana, porque yo investigando vi que solamente en la actualidad el 58% da el diezmo, mediante que el otro 42% creen que no está vigente ya, o tienen dudas para no hacerlo. Pero ustedes de manera personal, ¿ustedes creen que el diezmo es obligatorio hoy en día? Yo digo que hay que darlo con amor, porque si no sale como de nuestro corazón, porque hay mucha gente que diezma de que, ay, yo voy a dar esto porque tengo que darlo, porque es para mi pastor o no sé, y lo hacen de mala manera o tal vez no lo hacen porque piensan así. Entonces, yo digo que se hace de acuerdo como amor a Dios, sí, porque dice que es mejor dar que recibir. Entonces, y al dador alegre Dios bendice al dador alegre. sí. Entonces yo digo, no sé, obligatorio, como lo ven mucha gente, de mala manera. O sea, porque también he escuchado personas que se quejan de esto, o sea, que dicen como que
si yo no doy diezmo, entonces Dios a mí no me va a bendecir, Dios a mí no me va a amar, no va a ser mi padre. Entonces por eso lo digo. Bueno, para mí sería que, así como dijo Christopher, que ahora mismo a nosotros es por gracia que vivimos, no por ley. Amén. Entonces yo pensaría que no es obligatorio, porque así como dice en la Biblia, da con gracia lo que por gracia has recibido. Entonces yo tengo que diezmar, sí, pero yo considero de que no es obligado si tú no lo haces con amor. Porque así como los fariseos que ofrendaban mucho, que mucho dinero, a Dios no le importaba eso. Dios mejor vio a esa mujer que dio todo lo que tenía y no vio a los fariseos, como quien dice, él no vio el montón, él vio el corazón. Y además todo lo que tenemos es de Dios porque es Dios quien nos lo da. Claro. ¿Por qué no entregar un 10% de lo que tenemos y el 100% nos lo da Dios? Y ustedes han fijado que casi siempre lo que se discute en ese tema del 10% y eso, siempre el que habla de esos temas es porque quiere dar menos. No es porque quiere dar más. Lo que se discute es que sea menos, sino no hay nadie que hable de que no, porque diezmar, 10 es muy poco. Deberíamos de dar más. Esa es como que siempre la controversia. Ahora que yo digo, el diezmo en la actualidad no es obligatorio. No es obligatorio porque, ¿por qué? Porque cuando vemos en el Nuevo Testamento, no se abunda mucho de lo que es el diezmo. Sí se abunda, Jesús habla mucho de lo que es la ofrenda, de lo que es dar con gratitud, de lo que es la generosidad, de ayudar a los necesitados, de dar. O sea, cuando hablaba de dar, de tú ofrendar, era una condición de tu corazón, de cómo tú estabas. En una ocasión estaba un fariseo y había una viuda diezmando. Y la viuda solamente tenía una moneda, que eso era todo lo de ella para sobrevivir. Y ella lo entregó todo. Sin embargo, el fariseo estaba poniendo mucho dinero y él se sentía muy orgulloso porque él sí estaba ofrendando mucho. Pero cuando vemos lo que Jesús, el análisis que Jesús hace aquí, por ejemplo, la viuda quizá dio muy poco. Quizás no dio casi nada, no daban para nada, pero para ella eso era todo. Para ella ese era su sustento y ella lo entregó todo por fe. Lo que ella hizo ahí fue un acto de fe, de reconocer de que ella depende de Dios, no de un 10%, porque quizá en una condición, tú que ganes 100 millones de pesos, el tú dar 10 millones se escucha mucho, pero te quedan 90 millones. Sí. O sea, 90 millones de pesos es demasiado también para ti. O sea, ¿qué tú vas a hacer con tanto dinero? Todo va a depender de la condición de tu corazón. Porque a veces mientras más tenemos, más queremos y menos queremos dar. Entonces, a medida de que uno va creciendo, que Dios te va bendiciendo, como que el tema es como que lo que te va a ayudar a ti, como a tú vivir por fe, como hizo esta viuda. Quizá ella en ese momento eso era lo que tenía, pero ella probó en lo poco. Y dice la palabra que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando tú tienes mucho, ya a ti no te va a doler de prenderte de un 10%. Entonces, ¿qué hablo con esto? Yo digo que nosotros practicamos el diezmo porque sí trae bendición. Malaquías 3:10 habla de eso, de traer vuestros diezmos y ofrendas y yo abriré la puerta de los cielos. Pero no significa que si tú no diezmas, eso va a traer maldición. Porque en ninguna versículo de la Biblia dice que si tú no ofrendas te va a traer maldición. Como lo salen quizás muchos pastores y muchos predicadores hablando de estas cosas como en forma de manipulación.
para que las personas se sientan obligadas. Entonces, cuando tú te sientes obligada a hacer algo que no sale de tu corazón, sino por imposición, por ley, entonces tú no lo haces como para Dios. O sea, si tú diezmas fielmente, tú diezmas, pero con dureza en tu corazón, tengo que darle a estos pastores que están viviendo de mí, qué sé yo qué. Mejor que no. Dios no va a recibir esa Mejor ofrenda. no de nada. No lo va a recibir. Porque tú, el dar, el tú desprenderte de un 10%, depende de la condición de tu corazón. ¿Con qué gratitud yo lo estoy haciendo? O sea, si yo... hay personas que diezman, que dan más de un diezmo, que lo hacen por gratitud. Por ejemplo, cuando vemos el primer diezmo, Abraham no lo hizo por imposición, por obligación. Él lo hizo por fe, por agradecimiento, por gratitud, porque él sabe que la victoria de él vino porque Dios se la había entregado. Ahora, cuando vemos que es una obligación, que era ley, cuando Dios le entrega la tierra prometida. Ahí sí el diezmo era ley, porque los levitas, ellos no recibieron tierra, entonces tenían que sustentarse de algo. Y todas las 11 tribus que recibieron la tierra, que tenían manera de hacerse ricos, de enriquecerse, ¿qué le costaba, por ejemplo, a ellos desprenderse del 10% para mantener el templo de Dios, para mantener los levitas? Porque hablamos por ejemplo, del diezmo directo, de lo que uno da, aunque en el antiguo pacto habían varios tipos de diezmo. Había el diezmo que era de todo lo que tú recibías, estaban las primicias anual, había otra que era cada 3 años para ayudar a los más necesitados. O sea que cuando vemos ahí en Levítico, en Números, Deuteronomio, ahí sí vemos que esto era ley. Porque el templo de Dios tenía que sustentarse y era con las ofrendas y los diezmos del pueblo. Entonces, el diezmo hoy en día no es obligatorio. Ahora bien, el que diezma, eso le trae muchas bendiciones. Porque así como existe la ley de la gravedad, así como existen varias leyes de la naturaleza, así existe la ley del diezmo. Si tú diezmas, te va a ir bien. Si lo haces con gratitud y con agradecimiento. No por obligación, sino porque tú sientes, porque tú te sientes agradecido, porque tú tienes gratitud. Y dice que la gratitud es la memoria del corazón. Entonces, cuando tú sabes que Dios te ha dado tanto y que tú desprenderte de algo tan significativo que para ti son un 10%, porque el problema es la cantidad. Porque si tú ganas 1,000, para ti es fácil dar 100. Si tú ganas 10,000, es fácil dar 1,000. Pero ya cuando tú estás ganando 100,000, ya eso habla de tu corazón. El tú desprenderte de los 10,000. Pero mira qué egoístas somos. A medida de que Dios te va bendiciendo, tú vas teniendo más. O sea, vas a tener que dar más, pero yo prefiero ofrendar 100,000 porque me estoy ganando 1,000,000. Pero hay gente que prefieren ofrendar 1,000 y quedarse en los 10,000. Es verdad. Así que estamos feos en ese asunto, porque el pueblo de Dios es bien mezquino, bien tacaño. Avaricioso. Muy, 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 muy tacaño. Realmente los evangélicos, los cristianos, no tenemos fe, por eso no diezmamos como deberíamos. Por eso no probamos a Dios. Él lo dice, probadme en esto y veré cómo yo abro las ventanas de los cielos a tu favor. Entonces, yo digo que hay que practicarlo, hay que sacrificarse, hay que hacerlo y hacerlo como dijimos, con gratitud, porque muchas veces cuando vamos a diezmar, ¿qué es lo que pensamos?
Ah, Los cuartos ¿qué? son como para cenar. No, los cuartos para el pastor, para la familia, que para que mira cómo anda en la guagua y uno anda a pie. Carrito de Sí, Fernando. porque ¿Eh? también piensan como que la iglesia la usan como algo para traer dinero, porque yo escuché de alguien de la escuela que dijo que eso era un negocio, las ofrendas y diezmos, que hay personas que lo ven así. Y no, de verdad, como dice Christopher, hay que dar con amor, no porque tú te sientas obligado, porque tú dices, yo voy a dar esto, a ver que si ellos me van a dar más, porque hay gente que da como para recibir más. Pero en verdad se debe dar con gracia, con amor, no esperar nada a cambio, sino dar con amor Así es, todo lo que Dios no puede dar. claro. Sí. Y mira que yo me acuerdo de cuando yo estaba en la escuela hace mucho ya. Yo era pequeñito, que los compañeros míos me relajaban a cada rato de que el pastor se roba las ofrendas. Mira, eso me enojaba a mí antes. Porque yo no entendía mucho de eso, pero yo sabía que eso no era así. Ay, Dios Y mío. me cantaban de con corito de que ofrenda hermano para que el pastor se compre una guagua. Y eso era todos los días conmigo, yo quillándome, yo, Dios mío, ¿cómo es esto? Dios mío. Pero Dios me fue revelando poco a poco de cómo era ese. Eso es normal, realmente. Y mira que algo que lo ha dañado mucho es porque en estos últimos tiempos se han levantado el famoso evangelio de la prosperidad, donde, como hablaba Mayeli, que si tú das mucho, Dios te va a dar mucho, Dios te va a multiplicar, Dios te va a multiplicar todo lo que tú tienes. Y eso está, es muy común en muchas iglesias que son autodenominadas como el evangelio de la prosperidad por el tema de que salen hablando cosas como que si tú das 10,000, Dios te va a dar 100,000. Y realmente Dios no es manipulable. O sea, donde en la iglesia que usted está, que le dicen que si usted y que va, que trae $100, que Dios se lo va a multiplicar, que prueba a Dios, eso se llama manipulación. Ah, pues mantequilla. Hay que salir corriendo de ahí porque es que eso no es un negocio donde tú vas a invertir para sacar beneficio. Adiós, ATV. Claro, porque cuando tú haces eso, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás invirtiendo y tú quieres un retorno. Claro. Pero eso no se trata de No lo eso. hacen por gratitud. Claro, Lo hacen nosotros, por ejemplo, beneficio. nosotros los cristianos, nosotros diezmamos y ofrendamos, no porque es obligatorio, sino porque nosotros estamos agradecidos porque, Sí. o sea, todo lo que nosotros tenemos, todo depende de Dios. Un 10% eso es insignificante. Todo lo de nosotros tenemos que ponerlo a disposición de Dios. Porque algo, yo he escuchado testimonios que cuando uno diezma y ofrenda, uno está guardando, ahorrando en un depósito a plazo fijo allá en los cielos. Allá en los cielos. Que en el momento más que tú no te lo imaginas, quizá en el momento más difícil, vienen esas bendiciones que tú tienes ahí acumuladas. Y tú quizás tú no te lo imaginabas, pero ya tú hiciste y cumpliste una ley que te va a traer a ti bendición. Pero nunca, 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 nunca pongas en tu mente, en tu corazón, de que yo voy a diezmar o que voy a ofrendar, de que para que Dios te multiplique y te dé más. Eso nunca lo podemos hacer así. Y también, sí, no sé, porque también hay pastores que se han aprovechado de eso. La mayoría lo hace con amor a Dios, lo recibe y no pide ni nada. Pero yo también, mira, eso lo estaban hablando en mi curso. Y ellos contaron, una de mis compañeras, porque somos más mujeres que hombres, estaba hablando de que un familiar de ella fue como a una iglesia, no voy a decir nombre, y él tenía que dar 3,000 pesos de diezmo mensual. Ideal, ¿eh? Entonces, él nada más tenía 2,000 porque le faltaban. No sé si es verdad, pero eso fue lo que ella dijo y que por eso no creen eso.
Y que él fue a donde su pastor y él le dijo que nada más tenía 2,000 y él le dijo, el pastor le devolvió diciéndole que no, que él tenía que irse y que cuando lograra tener los 3,000 pesos, que volviera. Y él se apartó de la iglesia y fue y di que se lo tomó de alcohol. Wow. Wow. Y Wow. mira, y mira, hablando de eso, yo he visto algunos memes, que es verdad, algunos pastores que se aprovechan de que cuando Daddy Yankee viene a la iglesia a dar su diezmo, los pastores de que de fiesta. Que En tienen que, verdad no podemos Pero, juzgar a uno por todos. ahora ese pastor que hizo eso tiene que arrepentirse. sí. 3,000 Ese pesos, una ese mensualidad. está descarriado. No, porque 100 pesos. Es fuerte, la ahí se verdad. perdió una alma. Ahora hay que ver también en el sentido que él se lo dijo. Porque, o sea, cuando No, di nosotros que vamos a ofrendar y a diezmar, nosotros no tenemos que decirle al pastor, mire pastor, cuánto yo diezmé, No, porque si no tú lo estarías haciendo para hombre. un fariseo. Ahora, si tú preguntas, por ejemplo, wow, estoy descuadrado este mes y me faltan 1,000 pesos. Entonces, pastor, si yo ofrendo, si yo solamente diezmo 2,000 y me faltan 1,000 de mi diezmo, ¿qué pasaría? Y el pastor le aconseja, no, hijo, mira, tú puedes diezmar esos Claro. 2,000, pero siempre trata de sacar primero lo de Dios. Y ya ahí como que cambia el asunto, pero ya Sí. de ahí a decirle que no, no, mira, cuando tú lo tengas completo, tú vienes. Eso está muy No, mal. así no. dicen ellas, pero yo daba 10 pesos y 5 en la iglesia. Yo Yo me escuché un acuerdo que yo metí testimonio. 10 pesos en un sobre. Y yo, bueno, eso fue 100 pesos que me dieron. Oye, Son 10. oye, aquí hay un ateo muy conocido en República Dominicana que se descarrió. Vamos a decir, se descarrió, no se volvió ateo, porque él fue a la iglesia una vez, a la iglesia católica, y él tenía 5 pesos y él lo sacó para ofrendar y lo puso en la canasta. ¿Sabes que en la iglesia católica, no sé si te han ido, van Ajá, como ajá, pasando? ajá, Ah, van pasando. Y él puso los 5 pesos para cambiarlo, dejar 2 y coger 3 para él desayunarse. Y la mujer que lo recibió le dijo, mira, qué sé yo, que no le ponga la mano. Y él, no, porque yo quería, no, lo que usted echó aquí no se puede sacar. Y entonces desde ese momento él se volvió ateo, porque él no entendía que si él puso 2 pesos para ofrendar y los otros eran para desayunarse, y ese día él se quedó con hambre, para él Dios no era bueno, porque los representantes en ese momento actuaron quizá mal, aunque es una excusa, pero lo traigo ya que estamos hablando de esos cuentos. No, pero en ese momento él tenía que vivir por fe ahí. Decir, bueno, esos eran los 5 pesos que me quedaban. Yo te lo di a ti, papá Dios, yo vivo por fe y yo tengo hambre. Yo tengo fe de que tú me vas a mandar algo, que hay que vivir por fe. wow. Hay que vivir por fe. Cuando tú tienes ya un nivel de conciencia alto, Claro. eso puede pasar, pero a un niño, tú le dices eso y no va a entender nada. Te hace un show ahí mismo. Claro. Así que realmente los diezmos siempre van a traer controversia. Siempre. Sí. Siempre. Pero debemos de tomar en cuenta que los diezmos nosotros lo hacemos y eso es un bien para nosotros. O sea, cuando nosotros lo hacemos no es para el pastor, no es para la iglesia. O sea, nosotros lo hacemos en agradecimiento, en gratitud, por generosidad. Y tomar en cuenta que los diezmos son el sustento de la iglesia. O sea, la iglesia evangélica, la iglesia cristianas, no tienen ninguna dependencia. Por ejemplo, vemos que la iglesia católica son muy dependientes del Estado. El Estado hace mucho aporte a la iglesia católica, pero las iglesias cristianas evangélicas se sustentan de sus feligreses, de la grey. Entonces nosotros lo hacemos, no quizá por esto, pero allá a nivel de conciencia, ya nosotros sabemos que en la iglesia se paga luz, en la iglesia hay muchos gastos,
Nosotros cuando vamos nos sentamos en una silla cómodas, el lugar, Le gusta que prendan aire. No aguantamos aire, calor. claro, se paga mucho de luz, Pero ellos, el sonido, o sea, todo. Entonces, la iglesia, nosotros creemos en un Dios proveedor, un Dios que es el dueño del oro y la plata, pero ese Dios se manifiesta a través de sus hijos. No es que Dios como que tiene un depósito que abre literal la ventana de los cielos y tú necesitas hoy 100,000 pesos y ya, ¡fum! No, siempre Dios usa el corazón de alguien que está dispuesto, que le cree y que actúa por fe, como hizo Abraham. claro, El primer diezmo, ¿cuál fue? El de Abraham. Él lo hizo por fe, no por obligación. ¿Qué crees, Marco? Bueno, yo diría que el diezmo se debe hacer por gracia y no por ley. ujú, Claro, por la gracia de Jesucristo. Y en caso de las ofrendas, por ejemplo, hay una persona necesitada en la calle, también tú lo das por gracia, no por recibir. Tú estás ofrendando y piensas en Dios o oras por esa persona, porque a veces necesitan más una oración que dinero. Entonces digo, es una ofrenda, puede ser. Claro, pero esa ofrenda, por ejemplo, de una persona necesitada, Santiago habla mucho de eso, que si tú ves a un hermano necesitado y tú, hermano, que Dios le dé lo que usted necesita y tú tienes eso que él necesita para dárselo, entonces esa oración viene siendo en vana. No, cuando nosotros vemos al necesitado, las ofrendas, el diezmo siempre decimos que hay que llevarlo a la iglesia, al alfolín. Las ofrendas son para la iglesia, pero también para los necesitados. O sea, que podemos sacar de nuestro bolsillo para bendecir a otro. Pero así como decimos, nosotros podemos bendecir o ofrendar en lo que necesita. Porque, por ejemplo, tú sabes que una persona necesita una comida y tú tienes el dinero que tú puedes comprarla. O sea, esa oración que tú dices, Padre, ayuda a este hombre que pueda conseguir comida. Teniendo lo que él necesita. Teniendo lo que él necesita, esa oración es vana. Y hay muchos cristianos que viven por esa fe, sabiendo que pueden suplir esa necesidad. el problema Sabemos es, muchos es la aferración que cristianos. tienen al dinero también. Sí, y es como un nivel de fe ficticia. Como que todo es oración. No, no todo es oración. Porque la palabra oración, ora y acciona, acción, significa de eso. O sea, nosotros tenemos bueno, la Biblia habla de que la Biblia habla de lo que son las obras y habla de lo que es la fe. Y habla de que la fe sin obra es muerta. Claro. Entonces, si tú me vienes a mí con tu fe y no tienes obra, entonces esa fe es muerta. Y si tú me vienes a mí con tus obras y no tienes fe, igual. O sea, hay que llevar ese balance. Que Claro. tu fe la conozcan por tus obras y tus obras por tu fe. Claro. Y también, por ejemplo, lo bonito que sería que, por ejemplo, una persona que no tenga dinero, que no haya comido el día entero, que, por ejemplo, también podrá decir, Dios, mándame algo y que llegue tú. Oh, pero él no tiene dinero y tú saques 200 y se lo dé. Así, sin refunfuñar, con amor, él va a decir, wow, qué bueno es Dios, porque también hay que demostrarle a las otras personas el amor que Dios le tiene, porque a veces ellos no lo ven. A veces Dios lo muestra a través de otra persona. Claro. Pero una cosa que yo quería hablar, que la gente habla mucho de eso, y hay muchos problemas con eso también, de las ofrendas que se le dan a los cantantes y a los músicos. Que eso yo no entiendo, siempre ha sido un problema. En el sentido de cuando van a ministrar. Ajá. Bueno, como dijimos, Dios es el dueño del oro y de la plata, pero hay gastos, hay necesidades que cubrir. Por ejemplo, nosotros tenemos un concierto de Resistencia que viene pronto. Ya Sí. eso ahora en el otro mes que viene.
ya está a la vuelta de la esquina. Nombre de Por Jesús. ejemplo, invitamos a un predicador de Santo Domingo y viene un grupo de Santo Domingo también a ministrar, a cantar. Por ejemplo, ellos tienen, para venir aquí a Nagua de Santo Domingo, tienen que pagar peaje, tienen que pagar Claro. combustible, tienen que comer, Y me Alojamiento. imagino que no se van a ir el mismo día. alojamiento, Claro. su tiempo también. Entonces, por ejemplo, anteriormente, hace mucho tiempo atrás, en los tiempos de la iglesia primitiva, quizá no habían, por ejemplo, cuando Pablo decía que viajaba, vamos a poner de Efesio a Filipos. Por ejemplo, Pablo duraba muchísimo tiempo para llegar, pero cuando llegaba se quedaba en la casa de un hermano y vivía donde ese hermano. Y, o sea, él se sostenía de esos mismos hermanos, que él habla de que él nunca quiso hacerle carga a ellos. Pero los tiempos de hoy son diferentes. O sea, ellos, por ejemplo, invierten mucho su tiempo. Entonces, básicamente, en la Biblia dice que el que trabaja en la obra tiene que vivir de la obra. Si tú dedicas el tiempo para Dios y dices que Dios es un buen jefe y paga bien, y tú vengo yo como pastor y te invito de Santo Domingo y hermano, que Dios te bendiga, y te mando con la mano vacía, ¿cómo tú te vas a ir con tu mente qué? Frustrado. Frustrado. No ¿Eh? vuelvo. Claro, porque tú estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero y todo para que te digan Dios te bendiga. Que no te pasen el sobre. Así. Así, ¿no? Entonces, muchas personas lo ven como un negocio, pero lamentablemente es un negocio. En ese sentido, es un negocio, es su trabajo y hay que respetar el Claro. tiempo de las personas. Es que si ellos Claro, viven de porque- eso, tienen familia, tienen que llevar comida a su casa. Exactamente. Pero Aún eso es lo que la gente no Cuando quiere. llega a su casa que tiene un niño chiquito que quiere leche, Sí. el niño le va a preguntar, papi, No te ¿qué tú dieron. hiciste? No te Ay, dieron. a gritar, ¿qué va a A que buscar a su un leche. músico secular le pagan. Claro. No lo ven, no le ven Exactamente. problema. Y Y no le mucho. dicen nada, pero como los cristianos. Sí, entonces hay que romper con esos paradigmas, porque realmente el pueblo de Dios siempre es más atacado, siempre más juzgado por todas estas cosas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que lo que nosotros hacemos es para el bien de la sociedad, para el bien de las personas. Cada vez que nosotros invertimos mucho, invertimos, porque estamos hablando ya a nivel de un cuerpo que somos, en la iglesia, en una campaña. Pero que con eso debían de comprar mucha comida y llevárselo en los barrios, con lo que se gastó en esa campaña o en ese concierto. Debieron de acumularlo como dijo Judas. Debimos de vender ese perfume y dárselo a los pobres. Y Jesús le dijo, los pobres siempre van a estar entre vosotros. Cuando se invierte mucho en campaña y cosas, eso es un bien para la sociedad. Porque cuando una persona que viene de la prostitución o viene de la calle, de la delincuencia, del vicio, del atraco, que viene de la corrupción, mujeriego, y esa persona viene a los pies de Cristo y Dios lo transforma, ya es una persona que aquel que le hacía daño a la sociedad, aquel que antes robaba, aquel que atracaba, aquel que la gente ya estaban locos que lo mataran o que se fuera del barrio, ya Dios lo cambió hoy en día. Claro. Y ese efecto, o sea, viene por el evangelio de Dios, por la buena noticia de que Dios puede cambiar y puede transformar a las personas. Claro. O sea que es más importante que la gente se salve. Claro, Porque a eso fue lo que vinimos. claro. Sí. Nosotros vinimos a que pecar cuando una persona que anda haciendo el mal, simplemente, ganó su salvación, pero ya no le va a estar haciendo daño a la sociedad, a su barrio, ya no va a robar, ya no va a atracar. Mejor va a predicar la palabra, mejor le va a hablar de Cristo y va a hablar con su testimonio de que Dios cambia. Sí. Mm. Entonces, Y por va- ejemplo, la iglesia invierte mucho
gastan mucho. Es verdad, pero todo es para la obra y la gloria de Dios. Amén. Así. Y hay mucha gente que no lo entiende todavía. Es para No, Dios. y no lo van a seguir entendiendo. El tema del diezmo siempre va y dentro de la misma iglesia. Y Marco habló al principio de que un 53% solamente diezmaban, 58%. un 58%. Y de y yo creo que todavía son menos. Cuando viene eso, Yo creo que eran todavía son menos. Los católicos, ustedes saben, los católicos, si ustedes buscan aquí en los datos, los católicos son más fieles con su diezmo y sí, ofrenda. como quien dice obligado. Sí, son más fieles que los mismos evangélicos. Por eso vemos muchos cristianos desbaratados y desgranados. Porque ellos no diezman, porque no prueban a Dios con su diezmo, con su ofrenda. Ahora, ellos, bueno, no sé esa parte, pero porque ellos son más fieles con el diezmo, pero lo estarían haciendo como obligado, de que el diezmo ya, como quien dice, obligado, Tú dices, ¿quién? los católicos. Los católicos no diezman obligados. Los católicos solamente ofrendan. Ok. Pero ellos, lo que te quiero decir es que ellos sin tener la obligación, ellos lo hacen. O sea, lo hacen más. Que no es que los cristianos no lo hacen, sino que un gran número de cristianos. Y muchas veces cuando, por ejemplo, yo mismo, cuando antes de ser cristiano, yo tenía ese prejuicio de que los cristianos eran mediocres, de que eran pobres, de que no, como que no tenían crecimiento, como que se estancaban. Y es por el mismo tema. Es por el mismo tema de que ellos no, a veces nos falta mucha fe. Nos falta mucha fe porque cuando vemos a estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, esos hombres eran ricos. Tenían grandes riquezas. Cuando vemos a David, ¿tú sabes lo que dijo David en un salmo? Él decía como que una envidia, era como que le tenía una envidia a los levitas, porque la heredad de los levitas era Dios. O sea, David tenía mucha riqueza, era el rey de Israel en ese momento, tenía muchas cosas, tenía varias mujeres, muchos hijos, y él anhelaba tener como pertenecer a ese pueblo de levitas, que solamente se dedicaban al templo y trabajaban simplemente para Dios, porque la Biblia dice que la heredad de los levitas fue la presencia de Dios. ¿Y qué mayor que eso? Amén. Muy Así cierto. Duro. que esperamos que este tema sea de bendición y que, Y que aclare las dudas de algunas personas. sí, y que podamos probar, que podamos sentir la plenitud y la gratitud de diezmar y ofrendar con amor, con bondad, porque realmente cuando uno lo hace uno se siente muy bendecido, pero no lo haga para el hombre, hazlo para Dios. Bueno, chicos, volveremos a la pregunta inicial del episodio. ¿El diezmo y la ofrenda son obligatorios? Bueno, yo diría que, como le dice en el Antiguo Testamento, era obligado y era por ley, pero actualmente, en la actualidad, no debería ser una obligación ni tampoco una ley, sino hacerlo por gracia, ya que dad por gracia lo que habéis recibido. No, ¿sí? Porque por gracia, Da con gracia lo que por gracia has recibido. Eso. Bueno, siguiendo eso, no lo hagáis por una obligación y si tienen dudas, recuerden que pueden ir a donde sus pastores, seguramente les van a aclarar eso. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estarán por aquí abajo, como siempre, en la descripción. Gracias a Gemedio por permitirnos este espacio, Y a Carlos su Marta peleo. y a Luis. Y gracias por llegar al final del video. Claro. Suscríbanse, Si llegaste. compartan. Y que no digan que los pastores roban las ofrendas. Abusadores. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Resistencia. Chao, chao. Bajo el nombre de Resi. Ponla. Ah, no. Ya está bien.
¿Tú quieres que te No hay nombre de él. Pues yo pensaba que le iban a poner. Ay, mi oídito. Mira, tú, Sí, así tú y yo. Sí, aprendimos mucho con Christopher. Yo Mira, no pude estudiar para venir para acá. Ni yo tampoco. y yo. Mm. Mira, Para tú veas, yo vine yo. un tema muy delicado. Resistencia, lucharemos con